Gracias, Leticia, por la presentación. Realmente creo que siempre esas palabras dicen más de lo que uno es, pero bueno, hay que acostumbrarse, así que gracias. Gracias a la gente del colegio, a los chicos que organizaron las jornadas, Agustín, Analía, al resto de los integrantes de la CJP y al resto de los amigos que vinieron a escuchar. Bueno, el tema que traje para que conversemos es el rol que ocupa el juez en estos tiempos de crisis patrimoniales que atraviesa el país, esta famosa tormenta. ¿Cuál es la actividad que desarrolla un juez a cargo de un expediente de incumbencia comercial? Sobre todo, haciendo especial énfasis a la provincia de Buenos Aires, en donde no tenemos un fuero especializado como pasa en la justicia de la Nación. Para eso presupuesté la charla en una serie de ejes temáticos, en donde voy a hacer una breve introducción de lo que es el proceso concursal, la normativa concursal y qué clase de juez tenemos a cargo del expediente. Después voy a proceder a hablar sobre la inapelabilidad concursal por ser un microsistema dentro de la ley que de alguna u otra forma marca el compás o los plazos procesales en la recuperación de la insolvencia, y de ahí vamos a justamente a ver cómo se mueve este magistrado frente a la concesión o no de un recurso de apelación, qué ha dicho la jurisprudencia, es decir, cómo se han materializado esos criterios, si nos da el tiempo, cuáles serían las cuestiones procesales vinculadas y un pequeño trabajo de campo que hice para ejemplificar y que visualicemos cómo incide esta temática. Bueno, finalmente una breve conclusión. Bueno, para poder comprender la naturaleza de un proceso concursal, tenemos que necesariamente apartarnos de la idea que tenemos en la cabeza de un proceso civil y comercial común, porque esta clase de conflictos no se presenta a través del problema que se da entre dos partes. Acá no tenemos un proceso con esas características. Lo que vamos a tener es un expediente con una universalidad de personas humanas o jurídicas con intereses divergentes o convergentes, es decir, que no necesariamente las pretensiones de uno se comparten con la de los demás. En ese campo de crisis patrimonial que deviene en una escasez de recursos y que confronta intereses contrapuestos, vamos a tener al deudor, aquella persona humana o jurídica que se encuentra en un estado de insolvencia o estado de cesación de pagos, como requiere la 24.522 como presupuesto objetivo para abrir esta clase de procesos. Distintos acreedores, aquellos que han deseado o que han tenido la voluntad de vincularse jurídicamente con el deudor, es decir, aquellos que han aportado parte de su esfuerzo para que desarrolle su empresa, su economía, el deudor. Y también los involuntarios, es decir, aquellas personas que no tuvieron la intención de involucrarse con ese sujeto, pero cuyo crédito ha nacido de un reconocimiento judicial, como puede ser el acreedor que nace por un accidente de tránsito. Los trabajadores, personas subordinadas que dependen de su éxito comercial. Si le va bien, se va a mantener la relación laboral. Si le va mal, tendrán un crédito en contra e intentarán ser pronto pagados o reconocidos judicialmente y posteriormente ir a una liquidación. Al Estado, como ente regulador de toda actividad comercial, personal, etcétera, etcétera, a través de sus tributos. Es decir, todos estos sujetos lo vamos a tener dentro de esta clase de procesos y van a entrar en una pugna en pos de mejorar su propia situación personal. En ese terreno, entonces, aparece el juez concursal, un juez concursal que va a ser el director del proceso, que va a contar con facultades y deberes que la propia ley se encarga de repartir a lo largo de todo el plexo concursal y que de alguna manera brevemente están expuestas en el artículo 274, cuando dice que puede citar a las partes para que aporten determinada información o que presenten documentos, incluso en poder de terceros.
Pero más allá de esos reconocimientos que le hace la ley, hay que destacar, o cuadra destacar, que el juez es un juez inquisitivo. Es un juez que cuenta con el poder de impulsar el trámite, es decir, darle curso, no esperar a las peticiones de las partes para avanzar en el Estado, y también ordenar medidas de pruebas, como las que vimos en el artículo 274. También es un juez que tiene oficiosidad. En este caso, me gusta hacer la salvedad, como hace Barakat, que no hay que confundir el criterio o el principio inquisitivo con el oficioso. Los primeros dijimos que incurren o se corresponde con el impulso del trámite y la producción de la prueba, y la oficiosidad, por su parte, tiende al dictado de resoluciones, aún sin la petición expresa de los interesados para que eso suceda. ¿Qué casos tenemos? La resolución del artículo 36, que hace a la admisibilidad o inadmisibilidad de los créditos, queda librada a su criterio, es decir, que el informe del síndico, el informe individual, no es vinculante. Es un dictamen, como puede parecer, como puede suceder en un perito, en un juez civil y comercial. El artículo 52, incisos 2 y 4, las facultades homologatorias, la posibilidad que tiene el juez de apartarse de las propuestas que presenta el deudor y que aún habiendo sido aprobadas, él la puede descartar si avisora que esa propuesta es abusiva o fraudulenta. También en ese caso la ley le acuerda que aún en caso de considerarse que una propuesta es abusiva, le da la posibilidad mejor dicho, no la propia ley, sino que la jurisprudencia se ha encargado de crear la famosa tercera vía. ¿Qué es la tercera vía? Bueno, aquella posibilidad que tiene el juez frente a una propuesta abusiva de convocar al deudor a fin de que mejore su propuesta y así se logre el concordato. También tenemos las facultades homologatorias para el caso de que no se reúnan las mayorías frente a determinados recaudos. El juez puede imponer el acuerdo incluso a aquellos que no han prestado conformidad. Artículo 118 también puede declarar de pleno derecho la ineficacia de ciertos actos jurídicos celebrados durante el periodo de sospecha. Es decir, que el carácter oficioso lo vemos a lo largo de la ley y le acuerda al juez ciertas facultades que en otra clase de procesos está limitado por el principio dispositivo. El juez concursal es un representante del activismo judicial en pos de la resolución del conflicto. Es un garante del debido proceso, no solamente de los derechos que tiene el deudor, también es de los acreedores inclusive de los terceros. Es un juez que está en búsqueda de la verdad jurídica objetiva y es uno de los jueces que a mi juicio o a mi consideración está más cercano al valor de justicia por todas las facultades que la ley le acuerda y por todos los tipos de mecanismos que puede imprimirle al trámite concursal para tanto para delimitar la masa pasiva como para delimitar la masa activa, decidir sobre la concursalidad o decreto de quiebra, me parece que es el juez que más cercano se encuentra a este valor que todos deseamos, que es la justicia. Pero que es un juez que está atado al cumplimiento estricto de los plazos procesales. Y así da cuenta el artículo 217, cuando se refiere que el juez tiene que dar cumplimiento al plazo de la liquidación de los bienes en 4 meses bajo apercibimiento de, para los enajenadores, la remoción o para los jueces ser considerado como mal desempeño del cargo. Por un lado tenemos al juez, por otro lado tenemos a la norma. Esta regulación legal de las crisis patrimoniales depende de la escala de valores que se presente o que se represente una sociedad al momento de sancionar una ley de quiebras. Para eso lo que tiene que hacer es establecer un orden de prioridades y preguntarse o enfrentarse a la disyuntiva
sobre cuál es el objetivo de esa próxima ley concursal. ¿Va a ser sanear o va a ser liquidar a la empresa? Existen 3 métodos de regulación que han sido conocidos por la doctrina: el privatista, el gubernativo y el mixto. El privatista es aquel que se basa en una economía de mercado y lo que va a hacer es privilegiar la satisfacción de los acreedores. En la práctica, en la quiebra, importa la liquidación de la empresa. Y ese es el corte que se le imprimió a esta ley de 24.522 en el año 95. Después tenemos el método de regulación gubernativo, que ya posee un carácter más intervencionista del Estado. El Estado ya tiene un especial interés en la conservación de la empresa por ser la fuente generadora de empleo y ente necesario para el desarrollo de una economía. Este era un poco el criterio que tenía nuestra vieja ley de quiebras, la 19.551. Finalmente tenemos el sistema mixto, que es aquel que intenta conciliar la tensión que se genera entre la continuidad y la liquidación. Y es un poco el criterio que se trajo con la ley 25.589 del año 2002, cuando se vuelve a implementar la continuación de la explotación empresaria y se trae el sistema de las cooperativas, etcétera, etcétera. Si ustedes pueden ver más o menos los años en que fueron dictados cada una de estas leyes, van a poder establecer un vínculo con la ideología política de cada una de las administraciones de turno. Sin embargo, para que cualquier tipo de legislación funcione, estas legislaciones de reorganización o que tienden a la reorganización de los patrimonios, requiere que esos mecanismos sean acotados en el tiempo. Cualquier idea alejada de una pronta reinserción del deudor en la economía de mercado y un saneamiento de su patrimonio es alejada de esta idea de leyes concursales. Ahí es donde encuentran cabida o lugar los principios procesales de economía y celeridad. ¿Dónde los materializó el legislador? En lo que Prono, destacado procesalista santafesino, denomina la famosa o peligrosa tríada de las reglas procesales concursales, que es el método de notificación por el ministerio de la ley, el cual establece que todas las notificaciones, todas las resoluciones judiciales de los procesos concursales se van a notificar Ministerio Legis, con excepción de la citación personal de las partes, que va a ser mediante cédula, un régimen de caducidad diferente al que habita en los códigos de procedimientos locales o el nacional, y un sistema recursivo especial. Este sistema recursivo, que yo lo denomino microsistema, porque el sistema es la ley de quiebras, el subsistema es el régimen de impugnación de las resoluciones judiciales concursales, como puede ser el incidente de revisión del artículo 37, la acusación de dolo del artículo 38, el incidente de reposición contra la sentencia de quiebra del artículo 96, ahora sí, el principio de inapelabilidad, los incidentes del 280, etc. Y ahí sí, entonces, como microsistema, tenemos el principio de inapelabilidad. El principio de inapelabilidad no dispone más que las resoluciones judiciales van a ser inapelables salvo disposición en contrario, y que cuando se conceda una de estas apelaciones va a ser con efecto suspensivo. ¿Cuál es el tratamiento legal? Abordando un poco un tema que se hizo especial énfasis, los antecedentes, cuál fue la idiosincrasia que llegó a este punto. Esto viene del eje ferenda, del derecho comparado, los códigos de comercio italianos de 1865 y 1884 declaraban no sujetas a oposición ni a apelación ciertas resoluciones. La doctrina de ese momento decía que esos procesos concursales estaban dotados de decisiones administrativas más de verdaderas resoluciones que resuelvan conflictos judiciales. Entonces el legislador los había podido extraer a los remedios procesales sin afectar el derecho de defensa de las partes. En 1933 llega a la Argentina, mediante la ley 11.719,
Este principio que no hizo más que receptar lo que venía pasando con la ley 4156 de 1905, y esta ley, insisto, de 1933, cuando regulaba el sistema del concordato, establecía que las resoluciones que se iban a dictar en ese juicio o en la quiebra iban a ser inapelables, salvo disposición expresa en contrario. Esta sustancia, esta ideología fue mantenida tanto en la 19.551 y en la 24.522, como hacíamos referencia. Como les decía al principio, esta es una herramienta que guarda especial, tiene una directa relación con los tiempos procesales. Por eso es que se ha discutido si la inapelabilidad significaba irrecurribilidad, porque lo que hacían los doctrinarios es preguntarse, ¿le estamos dando un gran arma de poder al juez? Porque si con solo criterio establece la apelabilidad de una resolución, cuando no está expresamente contemplada, lo único que va a hacer es alterar los tiempos procesales, y eso no le conviene a nadie. ¿Por qué? Porque ni el deudor puede reorganizar su patrimonio, ni porque los acreedores pueden cobrar sus créditos, y porque el juzgado sigue manteniendo un expediente que lo único que hace es generar más carga de trabajo. Entonces, hubo dos grandes posiciones. La primera fue refrendada por el profesor Richard y Romero Moroni. Ellos decían que hubiese sido más feliz que la ley directamente contemple un sistema de inapelabilidad más que irrecurribilidad más que inapelabilidad. Sin embargo, decían que el hecho que no haya sucedido no había ningún problema para que se aplique. Ellos tenían tres razones, tres fundamentos. Decían que entender lo contrario, es decir, que era inapelabilidad por sobre irrecurribilidad, conspiraba contra los principios de economía y celeridad procesal. En segundo turno, que el recurso de revocatoria, muchas veces empleado por los jueces para sortear este principio, queda descartado cuando la ley concursal se aparta del sistema procesal para adoptar un régimen particular, es decir, ley especial desplaza ley general. Y por último decían que las normas procesales solamente encuentran su lugar, las normas procesales locales, solamente encuentran su lugar en los concursos cuando se acomoden manifiestamente a las características del sistema, es decir, que cuando la norma procesal local se mete en el proceso concursal para trastocarlo y desvirtuarlo, esas tienen que ser desplazadas. El otro sector, mayoritario, dice que el artículo 73 establece expresamente la inapelabilidad de las resoluciones, no establece la irrecurribilidad. Por lo tanto, consideran que resultan admisibles los recursos de aclaratoria, reposición con apelación de subsidio, etcétera, etcétera. Ante esto, creo que el juzgador tiene que recordar esa vieja pregunta acerca de si la doble instancia es obligatoria en los procesos civiles y comerciales. Como ustedes saben, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido tradicionalmente que esta doble garantía o esta garantía de la doble instancia no posee en los procesos civiles y comerciales una jerarquía constitucional, ni tampoco integra el elenco de garantías o prerrogativas que dispone el artículo 18 de la Constitución Nacional. Sin embargo, lo que dice la Corte es que solamente una pauta expresa que limite el ejercicio de un recurso ordinario puede limitar este doble funcionamiento de la justicia. En ese caso, lo que sí requiere la Corte para que esto sea constitucional es que esa pauta sea legal, expresa e inequívoca. La Corte de la Provincia de Buenos Aires, ahí cito un fallo, causa Sala, un voto de Hitler que es muy interesante, mantiene el mismo criterio. ¿Qué ha hecho la judicatura frente a la inapelabilidad concursal? Bueno, ha creado pretorianamente diversos criterios de concesión. Entonces, la doctrina lo que hizo es catalogarlos, encuadrarlos en tres grandes posturas. Una posición restrictiva, una posición intermedia y una posición amplia.
La posición restrictiva, bien, la posición restrictiva propicia una interpretación literal de la normativa concursal y parte de los supuestos de concesión de recurso, en los casos que expresamente están previstos por la ley. En definitiva, quienes suscriben esta posición dicen que es la propia ley la que se encarga de mostrar las consecuencias disvaliosas que trae la excepcionalidad del principio. ¿Por qué? Porque si yo concedo un recurso y por regla tiene que ser con efecto suspensivo, eso importa que la causa se paralice constantemente. Otro de los fundamentos que dicen que al ser el sistema recursivo de orden público, porque nuestra ley de concursos y quiebras es de orden público, este sistema no puede ser desplazado por voluntad de las partes o por la propia voluntad del juez. En ese sentido, entienden que no cabe conceder entonces la apelación cuando esa hipótesis no esté expresamente contemplada. Por oposición, tenemos a la posición amplia o al criterio amplio, que además de las hipótesis previstas por la ley, ellos incluyen el caso concreto a la doctrina del agravio irreparable. Recuerden que uno de los recaudos subjetivos que tiene que tener cualquier recurso es que la decisión le cause a la parte interesada un agravio que sea concreto, actual, efectivo e irreparable. El interés es a la acción lo que el agravio es al recurso. En ese sentido, si la decisión no encuentra una solución por otra vía y le causa realmente un perjuicio de una entidad tal que en la esfera patrimonial representa un grave daño, cabe entonces apartarse de este criterio de inapelabilidad y corresponde admitir el recurso de apelación. Finalmente también incluyen a la analogía, es decir, a la interpretación y aplicación de todo el sistema legal. La ley 24.522 tiene un grave déficit legislativo en su técnica, una técnica deficitaria que hizo que muchas situaciones estén contempladas para el concurso y no estén contempladas para la quiebra o viceversa, o porque la vía de remisión para el acuerdo preventivo extrajudicial no sea suficiente. Entonces lo que entienden los jueces que participan de esta posición es que debe aplicarse la analogía y entonces sanear esa omisión legislativa. Sobre esto, obviamente que ahora con la sanción del Código Civil y Comercial cabe hacer una nueva interpretación del dispositivo y ya no mirarlo solo de la esfera especial, legislativa especial, sino hay que tener un conocimiento un poco más amplio. Finalmente tenemos la posición intermedia, que lo que trata es estar un poco, yo le hice la figurita del sol que se asoma de la nube. Básicamente se establece la taxatividad del principio de inapelabilidad y le adicionan la doctrina del agravio irreparable como para sortear estos criterios de concesión. Las excepciones solamente son 23 y están diseminadas para lo que es el concurso preventivo como para la quiebra. Por vía de revisión, como ya lo dije, llegamos al acuerdo preventivo extrajudicial. Me interesa destacar ahora jurisprudencialmente cómo se vio el rol del juez, cuáles son los fundamentos que utilizó para excepcionar, porque hasta ahora vemos algo que resulta ser un poco más dogmático que pragmático. ¿Cuáles son los fundamentos? Los que yo destaqué como a modo de síntesis es meramente enunciativo, ilustrativo, es que cabe apartarse del principio de inapelabilidad cuando la cuestión debatida excede el trámite ordinario y normal del proceso. Es decir, cuando se debata dentro del litigio alguna cuestión que no tenga nada que ver con el trámite ordinario y normal del proceso, sino que se esté discutiendo una cuestión que excede a la 24.522,
esa apelación merece ser concedida. ¿Cómo puede ser uno de los casos? Los casos que estemos discutiendo la inconstitucionalidad de una ley, que estemos discutiendo la especificación de una obligación contraída en moneda extranjera, un planteo de una inejecutabilidad de una vivienda, como pueden ser las leyes provinciales. En esos casos, claramente la cuestión excede al trámite normal del proceso. Entonces, cabe apartarse del principio de inapelabilidad. Otro de los supuestos es cuando se trata de dar o cuando se trate de dar una interpretación definitiva sobre el alcance de los textos legales. Este supuesto yo lo puedo ilustrar cuando el juez trata de ser activista y no solamente trata de resolver el caso que se ha traído a conocimiento, sino que tiene una visión un poco más amplia. Un poco ayer Francisco hablaba de que el juez colectivo se aparta de ese estándar o modelo tradicional para trascender e ir más allá de la justicia del caso concreto, por los intereses, sobre todo los públicos, en esa clase de procesos colectivos que están ventilados. En los procesos concursales también tenemos esa similar característica. Y no está mal que los jueces traten de hacer docencia y establecer ciertas pautas, ciertas reglas del juego que no solamente importen una solución para ese caso, sino que el día de mañana se proyecten a otros futuros pleitos. ¿Cómo podría ser un caso? El presupuesto fáctico que llevó al dictado del plenario Rafiki, es decir, si hay que tener en cuenta o no la notificación para la interposición del incidente de revisión respecto a la resolución de admisibilidad de los créditos del artículo 36. Muchos me miran como diciendo que es la resolución del artículo 36 y que es el incidente de revisión. No importa, lo dejamos para las preguntas si cabe lugar. La doctrina del agravio irreparable, ya lo vimos un poco. Ahora, yo me pregunto, ¿ese agravio irreparable tiene que ser para el apelante o tiene que ser para el apelado? ¿Tiene que frustrar solamente los derechos del interesado? ¿O cuando afecta a los intereses del apelado no cabe estar a la inapelabilidad? En definitiva, si esa sentencia, si ese conflicto no puede ser recuperado o resguardado o reparado en una situación posterior, cabe correr este velo de la inapelabilidad y conceder el recurso. Finalmente, cuando existe un apartamiento grave de la ley, cuando se constituye una sentencia arbitraria, es decir, cuando una resolución judicial tenga graves defectos en su formación, es decir, defectos formales por un grave apartamiento, inequívoco apartamiento de la ley, o no esté fundamentada en texto expreso de la misma, corresponde apartarse del criterio de inapelabilidad, porque si no estaríamos avalando una resolución inconstitucional o arbitraria. Cuestiones procesales vinculadas. No me interesa. Estadísticas. Para llegar a las estadísticas tengo que reiterar un concepto. El microsistema de la inapelabilidad concursal tiene que ser manejado con suma prudencia. ¿Por qué? Porque si nosotros concedemos, por el hecho de conceder un recurso de apelación en Provincia de Buenos Aires, en promedio, según 20 causas que tomando La Plata, Quilmes, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás, Olavarría, Dolores, etcétera, etcétera, Mercedes, un expediente desde que se interpone el recurso de apelación, que es el que marca, el escrito es el que marca el efecto suspensivo, hasta la sentencia que resuelve ese conflicto. Tomé la sentencia porque si tenía que analizar cada una de las notificaciones, también tenía que considerar el plazo para interponer un recurso y que quede firme. Me pareció más objetivo tomar desde la interposición del recurso hasta la resolución del conflicto. 308 días que el expediente está paralizado a la espera de la resolución de ese conflicto, que puede ser muy particular y no necesariamente puede estar interfiriendo en todo el trámite del concurso. Entonces, me parece que el rol del juez en este tema tiene que ser muy importante
y que tiene que, además de tener una adecuada formación en la materia, tiene que asumir un estándar de valoración en torno a las consecuencias, que no solamente son jurídicas, sino que también son temporales. Por eso, como conclusión, me gustaría citar en primer término al doctor De Lázari, que en este mismo lugar dijo que los jueces ya no son la boca que pronuncia la palabra de la ley, ni tampoco son los acompañantes complacientes de los factores del poder. Son los que resuelven los conflictos para lograr la paz social, munido de esa herramienta que es el derecho. Entonces yo digo, si desean que continúe la explotación de la empresa, que haya una rápida percepción de los créditos y una pronta rehabilitación del deudor, tienen que reflexionar sobre el factor del tiempo y considerarlo como un sinónimo de justicia, partiendo de la premisa de que los procesos fueron diseñados para que se desarrollen en una única instancia y que la revisión es fundamentalmente excepcional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor John Pinta. Habiendo finalizado, abrimos el espacio a las preguntas. ¿Alguna cuestión que les haya quedado, doctor? A mí me quedó una pregunta pendiente. Estoy tranquilo conmigo mismo porque había adelantado a doctor John Pinta alguna pregunta. Me pareció muy interesante lo del cuadro. La exposición venía siendo buena, al menos la parte que llegué a escuchar. Me alegro que venía. Me imagino que el resto también, pero siempre me parece muy interesante el tema gráfico y concreto de datos. Ahora, obviamente vamos a coincidir de que el promedio es una barbaridad, de 308 días. A mí me quedó una duda para terminar de cerrar esto que vos bien marcabas. De todas esas, si es que lo tenés, de todas esas causas, ¿en cuántas confirmaron y en cuántas revocaron? Porque yo pensaba mientras te escuchaba, si además de esa cantidad de días, pongamos el aire, en el 70% confirmaron, no solo que es una prolongación innecesaria, sino que también fueron de gusto. Está bien, me podrán decir, garantizó el doble conforme, sin perjuicio del principio general del proceso concursal. Pero si además de eso confirmaron, tenemos las dos cosas, se perdió tiempo y además fue inútil el tiempo que se perdió. Gracias por la pregunta, gracias por haber adelantado que ibas a hacer una pregunta. Voy a tratar de ser lo más honesto posible y perdón si termino siendo hiriente. No lo tomé porque no considero que el valor de justicia tenga que ser evaluado en razón de la confirmación o revocación de una sentencia. Por eso lo desplacé. Creo que no es un índice a la hora de evaluar, más allá de que en la práctica puede resultar una lástima que haya ido a la Cámara para que el conflicto sea evaluado nuevamente. Pero bueno, no lo tomé por ese sentido. No lo tomé como un índice para determinar si está bien o no conceder un recurso de apelación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo voy a aprovechar para hacerte una. Sí. Hablamos bastante de apelación, pero bueno, ¿qué pasa ante un planteo de una revocatoria? Bueno, como diría el maestro Hitters, has puesto la pica en Flandes. El sistema concursal, más o menos lo que decía el profesor Richard con Romero Moroni, decía que desplazaba a los ordenamientos locales, los cuales prevén el recurso de revocatoria. El tema que tiene este medio de embate es que participa del mismo presupuesto que da origen al sistema de la inapelabilidad, que es la celeridad y la economía procesal. Ustedes recuerdan que el recurso de reposición es el que es interpuesto ante el mismo juez que dictó la resolución y es resuelto por el mismo juez, a diferencia del resto de los medios de impugnación que siempre los resuelve el grado de apelación. Hay diferentes posturas, hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque uno de los presupuestos de admisibilidad del recurso de revocatoria o reposición es que resulta como resolución susceptible del recurso de revocatoria las providencias simples. Y en un proceso concursal, las resoluciones de carácter de providencia simple son mínimas. Entonces, no encuadrarían
no voy a decir nunca, pero en muy pocos casos podría encontrar lugar y ser una herramienta, pese a que algunos juzgados la utilizan para resolver el conflicto. Yo me quedé un día con lo que me transmitieron de Iván Efrochan, que él hablaba del principio o la tosudez de los jueces, ¿no? De qué juez da el brazo a torcer cuando ya dio una decisión. Sin embargo, hay algunos que tienden a rever esta postura y a veces modificar. En ese sentido, las legislaciones del derecho comparado han tomado este problema y han establecido al recurso de reposición como medio de impugnación general y exclusivo de las resoluciones. Y la excepcionalidad es la apelabilidad. No tengo datos concretos acerca de cómo se desarrolla. Lo que sí tengo que destacar que en el caso de México, por ejemplo, el proceso, al igual que yo le hablaba un poquito de Italia, estaba más desjudicializado. Entonces, al ser decisiones más de carácter administrativo, podían admitir la reposición en esos casos. Pero en nuestra ley de quiebra yo creo que el juez se encontraría vedado y creo que incurriría en un error conceptual si tiende a reparar alguna situación por vía revocatoria. Perfecto, muchas gracias. Sí, Augusto, ¿cómo estás? Seba, tengo una pregunta. Sí, dos. ¿Qué hay de discusión de la situación? ¿Te pareció bien? Hay diferentes puntos de vista que hay. Me gustaría saber tu opinión, ya más metido en el tema, de la coyuntura actual. ¿Cómo crees que la situación, en términos generales, se podría dar cuando no hay épocas de grave crisis? ¿Puede afectar? O sea, si esto puede empeorar el sistema judicial con lo que está sucediendo. Es muy interesante tu pregunta. No creo tener un sexto sentido, pero como sos mi amigo, sé que me ibas a preguntar algo de esto. Hay varias cosas para decir. Para saber si realmente entendí tu punto, voy a decir lo siguiente. Yo dije que cada una de estas leyes reflejan la ideología política de la administración de turno. Hoy en día nuestra ley de quiebras no da respuesta a las crisis patrimoniales. No llega a resolver la idea del estado de insolvencia. Primero, porque parte de ese presupuesto, no parte de la insolvencia, parte del estado de situación de pagos. Aquel estado generalizado, mantenido en el tiempo, por el cual el deudor no puede hacer frente a sus obligaciones por medio, un concepto que es más jurídico que práctico. O sea, hoy si la gente no tiene para comer, ya está en estado de insolvencia. No hace falta recurrir a los hechos reveladores para saber si le abro el concurso preventivo, se le decreto la quiebra. Eso por un lado. Por el otro, en cuanto a la implementación de los sistemas para mantener la fuente de trabajo y la continuación de la explotación de la empresa. En una parte dijiste en tiempos donde no hay crisis. Yo creo que convivimos en crisis, lo que pasa que resultan más acentuadas en un momento que otro. Simplemente para ponerlo de manifiesto, no es para criticar el concepto. El sistema de las cooperativas no ha dado lugar, no han tenido éxito. ¿Por qué? Porque si bien es muy interesante incorporar a las cooperativas y que ellos mantengan, nuestra ley de quiebras no es una ley que acuerde trabajo, que acuerde créditos, le da la posibilidad de que continúen la explotación, pero no les da un plan de management para saber si esos acreedores laborales que se hicieron de la explotación empresaria están capacitados para continuar. Solamente deben presentar un plan de trabajo, un plan de organización y se los acepta o se los rechaza en función de eso. En ese sentido, creo que la ley no solamente nos está dando respuesta
a este sistema o a esta idea de crisis patrimoniales, sino creo que en algún punto la está empeorando. Los proyectos que se están discutiendo hoy en Justicia 2020, por el momento no están resolviendo este problema. En el último Congreso de Derecho Concursal, lo que se dijo, quienes están a cargo de esa comisión, es que se van a interiorizar seriamente y van a presentar un proyecto de ley sobre la quiebra o la insolvencia del consumidor sobreendeudado, algo que se encargó de hacer, de tratar, legislar, sancionar y poner en práctica Mendoza, que fue muy criticado porque se le dijo que era inconstitucional, que ellos no tenían facultades. La realidad es que, con facultades o no, ellos vieron un problema e intentaron hacer algo. Si el resto no lo hace, bueno, es problema del resto. A mí me parece que es muy loable lo que hizo Mendoza. Pero bueno, un poco sintetizando, nuestra ley creo que está muy desactualizada en este sentido. Creo que si hace 2 años no estaba dando respuesta, ahora es imposible que dé una respuesta. El 80, el 90%, por no decir el 100%, pero es muy cercano a un 95% de los procesos concursales con los años terminan en quiebra. En España el 90% de los procesos de acuerdo voluntario terminan en quiebra. Estamos hablando de un país de primer mundo y tiene una legislación de avanzada con respecto a la nuestra. Lamentablemente creo que se necesita una reforma legislativa para dar una respuesta que es palpable y que está abarrotando los tribunales en gran medida. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces damos por concluido el panel. Muchas gracias, doctor, y damos paso al siguiente panel de Derecho Procesal Laboral.